Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco, en la quinta región en Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Son las 8 en punto de la tarde y yo ya estoy cruzando en este día lunes 8 de enero del año 2024, cruzando hacia el patio de la escuela. Y cada vez que llego al patio de la escuela, aunque ahora está en vacaciones, pero escucho sonido de las campanas, igual pareciera que hubieran niños con toda su energía en este colegio. Cada vez que cruzo el patio de la escuela, me encuentro con Gabriela Mistral y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Ese llamado tan enfático, tan urgente de Gabriela Mistral desde el pasado, de que el niño se llama ahora, está incluido en un texto publicado en mayo de 1948. Voy a leer el fragmento un poco más extenso que incluye esta hermosa y potente e interpeladora cita de Gabriela Mistral sobre la urgencia y la centralidad de la infancia. El texto se llama Llamado por el niño y Gabriela Mistral dice: este es un día de unidad y además de reconciliación de todos nosotros en el niño. Nuestras discusiones partidistas hacen hoy un paro. Huelgan, sobran, porque muchas cosas podemos discutir, menos este gran bochorno que se llama el niño desnudo y hambriento. Él no pidió nacer y él pide sin más alegato que su pobre cuerpo que nos declara el sustento a medias, el cuarto insalubre, el mal vivir. Por primera vez vamos a dar para una criatura sin raza expresa, sin patria declarada, chiquito, de cualquier parte del mundo, sudamericano, chino, italiano, polaco, judío. Esto en el contexto de una gran colecta a nivel mundial que está organizando Naciones Unidas por la infancia y los niños. Y ahí viene esa frase que escuchamos todos los lunes en la voz de propia Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Pasados los 7 años, lo que se haga será un enmendar a tercias y corregir sin curar, dice Gabriela Mistral. Estamos enfermos de muchos errores y otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia. Descuido de la fuente. Ocurre en algunos oficios que la pieza estropeada al comienzo ya no se puede rehacer. Y en el caso del niño hay lo mismo. La enmienda tardía no salva. De este modo nosotros estropeamos el diseño divino que él traía. La reflexión de Gabriela Mistral es tremenda, ¿no? Pero es en muchos sentidos muy actual. Evidentemente que estamos hablando de la década del 40. Chile obviamente que ha tenido una evolución, sin embargo persisten problemas que tienen que ver con la educación. Las últimas cifras que hemos conocido sobre el desplome prácticamente de la educación pública dan una señal alarmante de lo que está pasando hoy día en el sistema educativo, de la desigualdad que se abre, la brecha que se amplía. ¿Y por qué la infancia no está en el centro? Esa es la gran pregunta. Y hoy día estoy sentado en el patio de la escuela con una mujer profesora y psicopedagoga
que está dedicando su vida justamente a la pasión por la educación en la primera infancia. Ella es Beatriz von Appen, fundadora de la Fundación Chosuenco. Es madre de 6 hijos, pero madre de muchos hijos más, que están repartidos en distintas comunas del país, en 4 comunas. Son 450 niños de el Jardín Ángel de la Guarda de Colina, Ángel Gabriel de San Bernardo, Ángel de la Guarda de San Ramón y San Rafael de la Pintana. Beatriz, qué gusto de conversar contigo y de tenerte aquí esta tarde en el patio de la escuela junto a mi jardín. Más que para ti, es para mí poder tener la oportunidad de hablar contigo, Cristian, y sobre todo por esta pasión que tú dijiste, la pasión de la educación de la primera infancia. Y como dijo Gabriela Mistral, los niños no pueden esperar, los niños son ahora, tal cual. ¿Cuál es a ver, este es un texto muy apasionado, como siempre lo era Gabriela Mistral, ¿no? Muy interpelante, nos remece cuando uno lee. ¿Cuántas de esas palabras todavía tienen lamentablemente actualidad hoy? ¿Cuál es el diagnóstico tuyo de lo que pasa con la primera infancia y con la educación en Chile, Beatriz? Lo que es actual es que los niños no son los primeros en este minuto. No es el foco que se está viendo en todo el trabajo público. Obviamente hay otro sector que patalea más, que se escucha más, pero los niños de primera infancia, de 3 meses a 4 años y medio, que son los que nosotros tenemos y acogemos en nuestros jardines, no es la prioridad en este minuto en el país y puede ser que en varias partes. Y la gente, estoy hablando tanto de los padres también y como toda la sociedad, no toma en cuenta y no toma el peso que tiene esos primeros 4 años o 6 años, hablan de los primeros 6 años, la transformación que hace tener una educación de calidad en ellos. ¿Cuáles son esas transformaciones más importantes que ustedes han estudiado, seguramente con especialistas, etcétera? ¿Cuál dirías tú que son las grandes transformaciones que ocurren en esos 4 años y que no se pueden adquirir después, digamos? Esto, bueno, se hizo en un estudio, hay un estudio de Heckman que tiene el premio nacional. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perdón, que tiene el premio nacional, premio Nobel, y él lo vio y lo estudió con un grupo de control y con otro grupo que fue intervenido en jardines de calidad. Y primero lo que ellos querían ver es si cambiaba el CI de los niños, lo cual no se movió. Y ahí se vieron que habían habilidades que cambiaban, habilidades que hacían que esos niños que tuvieron educación de calidad caían menos en toda la parte criminal. Vale decir, entonces no tenían problemas penales. Que esos niños tenían capacidad y tenían habilidades para formar familia, para hacer comunidad, para educar a sus niños y continuar esto que ellos mismos aprendieron. Y estos niños tuvieron la posibilidad de llegar a la universidad, a la educación superior, de mantener sus empleos más tiempo, por ende, tuvieron salario más alto. O sea, el retorno que que tiene el país respecto a invertir en estos primeros 6 años de calidad es increíble. Entonces, eso es lo que movió también a la fundación o a la familia de dedicarse a estos primeros años de vida. Y por eso también nosotros nos enfocamos, que son los pilares, en la familia, porque aquí hay que trabajar con la familia, porque la familia es el que lleva al niño de 3 meses a 4 años y medio, no se viene solo. Entonces los padres, los cuidadores, los apoderados, son los que tienen que tener claramente consciente del beneficio que le están dando sus hijos en esos años. O sea, esa cabecita, como decía Gabriela Mistral, que está formando sus huesos, la sangre, bueno, esa cabecita está haciendo la sinapsis necesaria para recibir toda la educación que viene después. Y eso es fundamental hacerla bien en estos años.
nuestros equipos, la educadora, las técnicos, los auxiliares de servicio de los jardines, la administradora, la directora, toda esa nosotros tratamos con la Fundación y queremos apoyarla siempre con las cosas nuevas que vengan, capacitarla, que estén siempre en lo último, apoyarlas enormemente en todo este trabajo. Y todo eso, este trabajo con la familia, este trabajo con el equipo, es lo que chorrea al niño. Y ahí es donde él es una esponja fundamental de recibir todo esto que se le está dando en un establecimiento de calidad. Beatriz, entiendo que hay 3 énfasis o 3 dimensiones del trabajo que ustedes hacen. Uno, tú lo acabas de explicar, el trabajo con la familia, lo fundamental que es en el proceso educativo, involucrar a la familia, hacerlas partícipes del proceso educativo. 2, hay un programa, tú me corregirás si es un programa o no, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Sí. El lenguaje, el proyecto ELC, Estrategia de Lenguaje Chosuenco. Y luego, el tercer punto que también vamos a abordar, creciendo juntos en virtudes, o educar las virtudes. Veamos el tema del lenguaje que me interesa particularmente, algo que interesaba mucho a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? La importancia del lenguaje oral, la primera palabra, lo que se le cuenta a los niños, todo el efecto que produce eso en el que está escuchando esas primeras palabras, esas primeras oraciones, esos primeros cuentos. Háblanos de ese énfasis en el lenguaje y del proyecto ELC, por favor, Beatriz. El lenguaje es la base de todo. Ya sabemos que la comprensión lectora está muy deficiente en el país. Y el lenguaje es todo. Claro, tú me vas a decir, pero es que el niño no lee a los 4 años, el niño de 3 meses tampoco lee. No, pero escucha. Entonces este programa es el contar cuentos repetitivamente, ¿ya? Y hacer preguntas de valor, buenas preguntas, y también incluir palabras nuevas dentro de los textos. Son palabras claves nuevas que se dan a conocer tanto ellos en la sala como los papás, para que se usen durante todo ese proceso, todo ese periodo que se trabaja el cuento, que termina siendo para ellos una palabra nueva, una palabra que va a usar normalmente. Entonces vas aumentando el vocabulario, vas aumentando la comprensión, vas haciendo el vínculo con la familia, para que la familia haga este vínculo con lectura con sus niños. Tú vas atacando muchos frentes. Y siempre para nosotros el primer educador es el padre. Por eso para nosotros es tan importante que la familia esté presente en este programa de lectura que ayuda al desarrollo del lenguaje. Y la tercera dimensión es las virtudes, que estaba tan presente en el mundo clásico, en la educación clásica, las virtudes en el centro. Aristóteles hablaba, ¿no?, la importancia de las virtudes. Eso se ha ido debilitando un poco, se ha hablado tanto del fin de la educación cívica, el fin del civismo, el fin ciudadanos que no están preparados para enfrentar la vida cívica. Hablemos un poco de las virtudes, ¿por qué las colocan ustedes en el centro también, en niños tan pequeños? ¿Y cómo se trabajan las virtudes con niños tan pequeños en la primera infancia, Beatriz? A ver, las virtudes es lo fundamental del ser humano. Encuentro que tú vas formando en virtudes desde que nacen. Desde que nacen, el niño recién nacido tiene que tener una rutina. Sí, hay personas de la libre demanda, hay otros que tienen rutina para darle de mamar. Entonces, el ser humano necesita rutina y necesita virtudes, y ahí está el orden, que es una de las primeras virtudes y la virtud que se enseña más chicos. Después tenemos la obediencia bien vista. Nosotros también ahí, hoy en día la obediencia, que se puede como que escuchar como raro, uno también capacita a los padres para que entiendan bien lo que se llama la obediencia. Después está el respeto. Yo creo que el respeto es una de las virtudes que hemos perdido enormemente. El respeto. Yo no tengo por qué aceptar todo lo que diga el otro, pero yo tengo que respetar lo que dice la otra persona, lo que opina, lo que hace. El respeto. Después está la generosidad. Si nosotros tenemos que ser generosos, el hombre para ser feliz tiene que darse. Y eso, cuando uno se da, uno gana mucho más. Y ahí está la generosidad. La alegría es otra virtud de nosotros que es transversal. Esa es todo el tiempo. Esa se trabaja todo el tiempo. Y está para los mayores, que es medio mayor, que son los de 4 años, es la sinceridad, es ser sincero. Estas virtudes se van trabajando
2 meses y tanto, cada virtud, donde se va haciendo, dando oraciones, por ejemplo, ordenar el ser ordenado, es una virtud, y se le dice al niño, el niño empieza a entender muchísimo todo eso. Empiezan a hablar de que cada cosa en su lugar, eso es una persona ordenada, y decíamos, bueno, ¿cómo podemos conectar esto con los padres? Porque los padres, aparte de poder ir introduciéndole cada virtud y el significado, ¿cómo lo hacemos enganchar y estar junto con el niño? Y ahí aparecieron estos niños chosuencos, que son unas muñequitas, que ahí hay hombres, mujeres, hay de toda clase, como uno dice hoy, con piel clara, con piel más oscura, rubio o moreno, pero negro, etcétera, que tienen una polera donde dice soy un niño chosuenco ordenado o soy obediente, depende de la virtud que se trate. Y ese niño se lo lleva, son como 3 o 4 muñecos por sala, se lo lleva el día viernes a su casa con una bitácora donde hay preguntas, donde está la descripción, primero está la descripción de la virtud, después hay preguntas de cómo se puede trabajar la virtud o cómo la trabajan ellos, que tienen que completar la familia el fin de semana, y donde el niño el día lunes cuenta cómo es, o la educadora lo lee y va trabajando qué hizo este niño en su casa, con su familia, con su gente que está bien con ellos, respecto a la virtud. Y ahí, la verdad que ha sido muy emocionante este trabajo. Lo empezamos a hacer hace un par de años. Yo siempre decía, ojalá que se entienda, y los papás realmente, estos testimonios, aparte, claro, que uno que trata de que toda la calidad educativa sea buena, de las acciones educativas en sala, el gran agradecimiento está en las virtudes. Y eso a mí personalmente, y a todo el equipo de la Fundación Chosuenco, porque aquí hay un equipo enorme detrás, yo soy una nomás, y el equipo detrás es lo fundamental, nos llena de alegría, porque es lo que nosotros nos movía enormemente. Yo creo que tenemos que ser buenas personas, y las personas buenas son virtuosas, y la virtud se trabaja y se impregna en uno repitiendo estos actos buenos. Ustedes, cada una de estos espacios, estos lugares, de estos colegios, por decirlo de alguna manera, Jardines. Estos jardines, ¿no es cierto? Estos jardines están en sectores populares, en sectores poblacionales, en sectores donde hay problemas serios, hoy día sobre todo agravados por el tema del narcotráfico, la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la inserción de ustedes ahí? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cómo los ha recibido la comunidad? ¿Cuáles han sido los desafíos, los problemas para insertar este proyecto de excelencia en sectores donde hay no solamente precariedad social, sino que, bueno, emocional, problemas de orden público, etcétera, problemas de delincuencia, todo lo que sabemos ya a través de las preocupaciones de lo que dicen los chilenos en las mismas encuestas, digamos? Total. Bueno, uno empieza abriendo puertas, abriendo el jardín para que lo conozcan. Los jardines de la Fundación Chosuenco son de puertas abiertas, vale decir que los padres pueden entrar y ir a ver su niño, llamar a cuando quieran para que les comuniquen cómo están. Tienen que entrar y conocer a dónde van a dejar la mayor cantidad del día sus hijos. Tienen que conocer a sus educadoras, tienen que hablar a sus técnicos, la directora, y eso tratamos de hacerlo lo más abierto posible para que podamos ir formando confianza con ellos. Eso se demora hasta que nos van conociendo. A medida que nos van conociendo, la verdad que los resultados han sido muy buenos, muy contentos, y ven también que el hijo está feliz, ¿sí? Eso es importante, que el niño quiera ir, también es un signo muy bueno. Y eso tiene un papel muy fundamental, algo que es muy importante en cada uno de nuestros jardines infantiles, es el centro de familia. En cada uno de nuestros centros hay un centro de familia donde se trabaja con los padres. Los padres pueden ir, hay talleres, hay encuentros, hay un taller muy importante que empieza media hora antes que empiece el jardín, que es el taller de juego y lectura, donde pueden ir los padres con sus hijos a jugar o a leer. Y si no saben cómo interactuar,
hay una educadora o técnico que le modela cómo hacerlo. Y ahí se produce un nexo, un vínculo muy grande entre el padre y el niño. Y eso es fundamental. Y bueno, yo creo que hay muchos frentes que estamos recibiendo hoy en día, pero en eso uno tiene que estar abierto a escuchar, apoyar en lo que uno pueda, hasta lo que uno pueda hacer, no inventar nada, sino cuando uno ya no puede abarcar a eso, poder ir a buscar alguna institución que nos apoye o nos ayude. Pero yo creo que cuando uno es abierto y quiere hacer lo mejor para ellos tengan las oportunidades que han tenido otras personas, que ese es el fin de la fundación, darle las mismas oportunidades a gente que tenga menos recursos, lo van entendiendo y lo van asimilando muy bien. Y eso nos deja muy contentos. Beatriz, ¿cuántos años tiene este trabajo, esta fundación? Y me imagino que a través de todos estos años te ha tocado ver muchas historias, les ha tocado trabajar con distintas familias, historias también, ¿no? De ver la evolución del niño a través de los años. Tal vez nos podrías compartir alguna historia que te haya emocionado. ¿Qué es lo que has visto tú de cómo cuando la infancia es cuidada adecuadamente, cuando se enseñan las virtudes, como decías recién, cuando se incorpora a los padres, cuando se trabaja el énfasis en el lenguaje, empiezan a notarse cambios y transformaciones en los propios niños? Cuéntanos un poco de eso. Mira, los cambios se ven sobre todo cuando el niño está en los 4 años en el jardín, eso es fundamental. Pero tú cuando empiezas a hablar con los padres principalmente, y te empiezan a hablar, mira, es que la virtud que estamos trabajando ahora, entonces en el libro, la lectura que estamos haciendo y la palabra nueva y que tenemos que usarla, cuando empiezan a hablar entre las interacciones o con la palabra que usan las educadoras, la interacción que tengo que tener con mi hijo, cómo tengo que hablarle, la rutina que debo llevar, tú vas viendo que esto se va haciendo. Historias hay muchas. Yo tengo una que a mí me impresiona mucho, que fue los primeros años de la fundación, la fundación tiene 13 años, llevamos 13 años en esto, que es muy poco, es una fundación nueva, pero bastante para tener bastante historia. Hay un niño que llegó a Colina, al Ángel de la Guarda Colina, que realmente era, no sé si has escuchado alguna vez de los niños de cajón, que son falta de estimulación que puede producir un retardo cognitivo. Este niño tenía 8 meses, no se sentaba, no fijaba la vista, no sujetaba la cabeza. Bueno, y llegó con una madre que tampoco decía, mira, sí, súper tranquilo, eso era lo más importante. Y lo empezamos a estimular con el currículum que nosotros tenemos. Nada, o sea, siempre enfocándonos mucho en él, pero trabajando con él, lo cual el equipo de Sala Cuna Menor en este tiempo hizo un trabajo increíble. Y este niño empezó a crecer y empezó a sentarse, a caminar un poquito más tarde, empezamos a apoyar a la madre. La madre costaba un poco de esto de que entienda toda la rutina que tiene que tener, entre medio lo sacó del jardín, después lo volvió a meter. El niño hoy en día tiene alrededor de 10 años, fue a vernos una vez con su madre, y el niño es un niño que podría decir está desarrollado bastante a su edad. Entonces, a mí después de haber visto un niño como llegó él, sin estimulación, ahí sin fijar nada, y después de 4 años, que salga hablando y conversando, y la madre totalmente comprometida con la educación, es increíble. Me imagino que la pandemia, Beatriz, muy emocionante la historia que acabas de contar, me imagino que la pandemia, en el fondo, fue produciendo muchos niños cajón, o sea, podríamos decir que casi una generación cajón, se podría hablar, ¿no? ¿Qué significó el cerrar los colegios, cerrar los jardines? ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? ¿Y cuán importante es la regularidad, el funcionamiento y la asistencia de los niños a los jardines? Bueno, la pandemia nos pegó muy fuerte. Nosotros seguimos trabajando online con la mamá, lo cual nos seguían varias, pero no la totalidad de la gente. Por ende, yo creo que había mucha gente, muchos niños que
que ahí quedaron, como tú dijiste, sin esa parte y esos meses, esos años de estimulación. Además, en la vuelta nos ha costado bastante. Tengo que decir que el trabajo ha sido excelente de parte del equipo para que vuelvan y estén la mayor cantidad de niños y la más cantidad de días. Y en eso, lo que tú dices, la asistencia, es fundamental que el niño vaya de lunes a viernes, porque está planificado un cronograma de actividades que van una sumándose a la otra. Entonces, que si un niño va lunes, martes, falta miércoles, después va jueves y viernes, hay una parte que se va a faltar. Es como que tú leas un libro y te saltes un par de páginas. Y justo pasan las cosas importantes en esas páginas. O siempre hay algo importante. Bueno, en la educación es lo mismo. Tanto en la preescolar primera infancia, enfocada, como en el colegio. Es fundamental que vayan todos los días. Y es importante que los padres tengan conciencia de eso, porque son ellos los responsables de estos niños en esta edad tan temprana. Y cuando tú ya a esta edad le enseñas esta rutina y estos hábitos de ir al jardín, después preescolar, prekinder y kinder va a ser lo mismo. Y después va a seguir. Por eso es tan importante que esto empiece de la primera infancia, de tan chicos, que mucha gente como cuesta entender que pase tanto en estos primeros 6 años de vida. Estoy caminando aquí en el patio de la escuela con Beatriz von Appen, fundadora de la Fundación Chosuenco. Son las 8:26 de la tarde. Nos quedan los últimos minutitos para conversar sobre este tema tan importante, tan esencial, que debiera estar en el centro de la preocupación de las políticas públicas, de la educación, ¿no? Que es valorar y comprender la educación inicial. A ver, ustedes están haciendo un trabajo extraordinario en 4 comunas: Colina, San Bernardo, La Pintana y San Ramón. Pero hay cientos de comunas en Chile, ¿no es cierto? Y hay un camino inmenso por recorrer. Este podría ser un camino modélico a replicar, a revisar. ¿Qué es lo que, desde tu visión, debiera hacer el Estado, que es el que debiera asegurar esta educación? Aquí vemos cómo, digamos, el aporte de un privado puede ser importante, fundamental, para salvar a muchos niños, digamos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué debiera hacer el Estado a partir de la experiencia que ustedes han hecho? ¿Cuál debiera ser el énfasis en los próximos años? ¿Qué debiéramos hacer como país en relación a la primera infancia, Beatriz? A ver, yo creo que, claro, como tú dices, se necesita esto en varias partes. Nosotros tratamos de replicar y apoyar a muchos jardines de Punti en otras regiones también y transfiriendo cosas que nosotros hemos sabido que resultan. Pero yo, sobre todo, el Estado me encantaría que se den cuenta que el foco es acá, que con esto se van a ahorrar muchas cosas, muchos problemas que vengan después. Pero lo importante es que haya esta coordinación, esta unión de público-privado. Es fundamental. Los privados, hay muchos privados que quieren ayudar. El Estado, la unión con el Estado es fundamental. O sea, público-privado es fundamental. Hay tantas fundaciones privadas que reciben fondos del Estado y tanta gente privada que quiere ayudar. Me encantaría que eso se haga más realidad. Me encantaría que existiera mucho más eso. ¿Y qué sueño tienen? Porque esto ha sido hecho a punta de sueños a partir de los 13 años que llevan trabajando. Primero partieron seguramente en un lugar, en una comuna, luego llegaron. ¿Cuál es algún sueño o proyecto que tengan ahí, que estén pensando, madurando para los próximos años, Beatriz? A ver, el sueño más grande, yo creo que la fundación es que ni un niño quede sin un jardín de calidad en los primeros 4 años y medio que la primera infancia de Chile. Hacer que las generaciones futuras tengan una base educacional fundamental para que logren mucho mejor rendimiento en el futuro, que tengan una proyección de vida mucho mejor. Beatriz, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación sobre este apasionante proyecto, porque aquí hay pasión, hay cariño, hay amor, hay entrega. Todo el trabajo que está haciendo la Fundación Chosuenco en Colina, en San Bernardo, en San Ramón, en La Pintana, con los niños. Esos niños que están diciendo, esos niños que se llaman ahora, como decía Gabriela Mistral, que no se llaman mañana. Muchas gracias, Beatriz, a todo tu equipo, a ti y a todo tu equipo por trabajar con ese ahora. Y bueno, este es un llamado, yo creo que es
un llamado de alerta a la sociedad completa, al Estado, de que no podemos abandonar la primera infancia. Lo decía Gabriela Mistral, es un crimen, dice Gabriela Mistral, lo dice con todas sus letras. Un crimen que cometemos como sociedad cuando no colocamos la infancia en el centro. Un gusto haber conversado contigo, Beatriz, esta tarde aquí en el patio de la escuela, junto a Mi Jardín. Gracias, Cristian, y espero que ayude para que toda la gente tenga más presente la primera infancia. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de Mi Jardín a las 8 en punto, aquí en Radio Pauta. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.